Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la 27ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 1 al 2, 7 al 14. Hermanos, transcurridos 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles, aunque en privado, a los más cualificados, no fuera que caminara o hubiera caminado en vano. Todo lo contrario, vieron que se me ha encomendado anunciar el evangelio a los incircuncisos, lo mismo que a Pedro a los circuncisos, pues el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Además, reconociendo la gracia que me ha sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual he procurado cumplir. Ahora bien, cuando llegó Cefas a Antioquía, tuve que encararme con él, porque era reprensible. En efecto, antes de que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron aquellos, se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión. Los demás judíos comenzaron a simular con él, hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación. Pero cuando vi que no se comportaban correctamente según la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Palabra de Dios. Salmo 117 o 116. Vayan al mundo entero y proclamen el evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. En el Evangelio de ayer vimos a María sentada a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Quien escucha la palabra de Dios tendrá que dar respuesta en oración. Así, el Evangelio de hoy da continuidad al Evangelio de ayer al relatar el pasaje en el que Jesús, con su manera de orar, suscita en sus discípulos el deseo de orar, de aprender de Él a orar. Jesús, ejemplo de oración. Un día estaba Jesús en un lugar orando, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. La pregunta o petición del discípulo es extraña, ya que en ese momento la gente había aprendido a orar desde pequeños. De hecho, todo judío debía hacer el rezo del Shema Israel, donde quiera se encontrara, interrumpiendo la actividad que estuviera haciendo. Todos oraban 3 veces al día, en la mañana, al mediodía, en la noche. Oraban mucho los salmos, tenían sus propias prácticas devocionales, tenían los salmos, tenían reuniones semanales en la sinagoga, y en las reuniones en casa después de regresar de la sinagoga, mientras comían, continuaban la oración. Pero parece que no era suficiente para los discípulos, o quién sabe qué percibieron en la oración de Jesús, en su manera de hacerlo. El discípulo quería más, pues de hecho, cuando la oración se hace efectiva y se aprende a orar, siempre se nos hace más exigente y necesaria. Por supuesto, sin caer en rutinas dañinas y peligrosas, en fanatismos innecesarios. Enséñanos a orar.
Es la súplica que todos los días tenemos que hacerle al Maestro. En la actitud de Jesús, los discípulos descubrieron que podrían ir un paso más allá y que para ello se necesita una iniciación para orar. Pero la manera de orar requiere ayuda. La manera de orar madura a lo largo de la vida y cambia a lo largo de los siglos. Jesús fue un buen maestro porque no enseñaba solo con palabras, lo hacía más con su vida y con sus acciones. Jesús respondió con la oración del Padre Nuestro. Orando, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. En el Evangelio de Mateo, de forma muy didáctica, Jesús resume toda la enseñanza en 7 peticiones dirigidas al Padre. Aquí en el Evangelio de Lucas hay 5 peticiones. En estas 5 peticiones Jesús retoma las grandes promesas del Antiguo Testamento y pide al Padre que nos ayude a cumplirlas. Las primeras 3 en Mateo nos hablan de nuestra relación con Dios. Las otras 4 nos hablan de la relación entre nosotros. Ahora veamos un poco el Padre Nuestro de manera detallada. El título expresa la nueva relación con Dios como Padre. Es la base de la hermandad. Para Jesús, todos somos hijos y herederos del reino. Nadie es excluido, y menos los pecadores, porque todos somos pecadores y enfermos, necesitados del amor, comprensión, paciencia y misericordia del Padre. Primero, santificar el nombre del Padre. El nombre de Yahvé, que significa estoy contigo, Dios con nosotros. Dios se dio a conocer por este nombre, Éxodo 3, 11, 15. El nombre de Dios es santificado cuando se usa con fe y no con magia, cuando se utiliza según su verdadero objetivo, es decir, no para la opresión, sino para la liberación del pueblo y para la construcción del reino. 2. Venga tu reino. El único Señor y Rey de la vida humana es Dios. Isaías 45, 21, 46, 9. La venida del reino es el cumplimiento de todas las esperanzas y promesas. Es la vida plena, la superación de las frustraciones sufridas por culpa de los reyes y gobiernos de este mundo que oprimen y deshumanizan. Este reino se cumplirá cuando la voluntad de Dios se haga en su totalidad. Jesús enseñó que el reino de Dios está entre nosotros, ya aconteciendo, está presente. 3. El pan de cada día. En el Éxodo todos los días el pueblo recibió el maná en el desierto, Éxodo 16:35. La divina providencia pasó por la organización fraterna, por el compartir. Jesús nos invita a hacer un nuevo Éxodo, una nueva manera de compartir la fraternidad que garantice el pan para todos. Mateo 6, 34, 44, Juan 6, 48, 51. 4. Perdón de las deudas o de los pecados. Cada 50 años, el año jubilar, obligaba a todos a perdonar las deudas. Fue un nuevo comienzo. Levítico 25, 8, 55. Jesús anuncia un nuevo año jubilar, un año de gracia del Señor. Lucas 4, 19. Que no es un año contado de manera cronológica, 365 días, sino más bien un tiempo kairos, tiempo de salvación permanente. El Evangelio quiere empezar todo de nuevo. Hoy la deuda externa no se perdona. Lucas cambia deudas por pecados. Pues Lucas, siendo el evangelista de la misericordia de Dios, quiere que nos acerquemos a Él como a un Padre misericordioso que perdona nuestros pecados. Pues Cristo ha cancelado con su muerte y resurrección nuestras deudas. 5. No caer en la tentación. En el Éxodo el pueblo fue tentado y cayó. Deuteronomio 9, 6, 12. Murmuró y quiso volver. Éxodo 16, 3, 17, 3. En el nuevo Éxodo, la tentación fue vencida gracias a la fuerza que el pueblo recibió de Dios. 1 Corintios 10, 12, 13. Jesús cargó con nuestros pecados y nos abrió definitivamente las puertas del paraíso. Ahora veamos el testimonio de la oración de Jesús
en el Evangelio de Lucas. A los 12 años va al templo, a la casa del Padre. Cuando es bautizado y asume la misión, Jesús ora. Cuando comienza la misión, pasa 40 días en el desierto orando. En la hora de la tentación, confronta al demonio con los textos de la Escritura. Los sábados Jesús participa en las celebraciones en la sinagoga. Busca la soledad del desierto para orar. La víspera de la elección de los 12 apóstoles pasa la noche en oración. Ora antes de las comidas. Antes de exponer la realidad y hablar de su pasión, también ora. En la crisis, sube al monte a orar y en la oración se transfigura. Cuando el Evangelio se revela a los pequeños, dice: Padre, te doy gracias. Al orar, despiertan los apóstoles la voluntad de orar. Ora por Pedro para que su fe no decaiga. Celebra la cena pascual con sus discípulos orando los salmos. En el huerto de los olivos ora sudando sangre e invita insistentemente a los apóstoles a orar. En su angustia pide a sus amigos que oren con él. En el momento de ser clavado en la cruz pide perdón por los que lo escarnecen y crucifican y los justifica. En la hora de la muerte dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere lanzando el grito de los pobres. El Padre Nuestro es la síntesis del Evangelio y resume en forma de pregunta toda la revelación. Por eso se ha convertido en la oración oficial de la Iglesia, modelo y fuente de todas las demás oraciones. En fin, Jesús mismo es la oración del Padre por medio del Espíritu para la salvación de toda la humanidad. Por eso los discípulos sintieron la necesidad de aprender a orar de una manera nueva, siempre renovada. Pidamos también nosotros hoy al Señor que nos enseñe a orar para que podamos transformar esta humanidad y así podamos ser constructores de la verdadera paz. Que nos ayude la Santísima Virgen María para que, como ella, aprendamos también nosotros el arte de orar para hacer siempre la voluntad del Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.